Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a presentar la práctica de las configuraciones del amplificador operacional. Nos presentamos, somos el equipo conformado por Leonardo Alvarado y David Mendoza. Vamos a comenzar por los cálculos teóricos antes de ir de lleno a la simulación en Proteus. Bueno, para iniciar está la configuración de inversor. Como podemos ver, la intensidad 2 vendría a ser igual a la intensidad número 1. Suponiendo valores, por decir, empezaríamos con un voltaje de entrada de 6 volts, una resistencia 1 de 1 kilo ohm y una segunda de 3 kilo ohms. Para calcular el voltaje de salida se usaría la siguiente operación: menos voltaje de entrada por la división de la resistencia 2 sobre resistencia 1, lo que sería menos 6 volts por 3 kilo ohms sobre 1 kilo ohm, dando un voltaje de salida de menos 18 volts. Hay que mencionar que el amplificador está siendo alimentado por dos voltajes que serán mayores al voltaje de salida, lo que será más adelante en el simulador. También es importante mencionar que, por ejemplo, la resistencia 2 es una observación. Está de forma que funciona como una retroalimentación. Vamos a seguir a ver ahora la configuración del no inversor. Tenemos también que las corrientes de las resistencias son iguales y supusimos un voltaje de entrada de 12 volts, una resistencia 1 de 5 kilos y resistencia 2 de 10 kilos, que como pueden ver, en medio de ellas está conectada la entrada no inversora, la entrada inversora, perdón. Y pues esto genera como un tipo de divisor. Tenemos en la fórmula que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la sumatoria de 1 más la división de la resistencia 2 sobre la resistencia 1. Sustituyendo valores, nos da que el voltaje de salida es igual a 12 volts por la sumatoria de 1 más 10 kilos sobre 5 kilos, que esto nos da como voltaje de salida 36 volts. También esta configuración, como todas las demás que veremos a continuación, están siendo alimentadas por un voltaje positivo o negativo que debe ser mayor al voltaje de salida para que pueda cumplir las condiciones. Bueno, para la siguiente está el sumador. Aquí vemos que hay una suma de intensidades. Sería intensidad 1 más intensidad 2, lo cual debe ser igual a la intensidad número 3. De nuevo, suponiendo valores, tenemos un voltaje número 1 de 6 volts, un segundo de 10 volts, una primera resistencia de 2.5 kilo ohms, una segunda de 300 ohms y una tercera de 1 kilo ohm. Para obtener el voltaje de salida sería lo siguiente: sería menos resistencia 3 por la suma de las siguientes divisiones. Sería voltaje 1 sobre R1 más voltaje 2 sobre resistencia 2. El número sería menos 1 kilo ohm por la suma de 6 volts sobre 2.5 kilo ohms más 10 volts sobre 300 ohms, dando un valor final de menos 35.7 volts. Como pueden observar, también una condición de esta configuración es que entre sus terminales el voltaje que tienen que reciben es de 0 volts. Entre las dos, tanto la inversora como la no inversora. Vamos a seguir con la configuración del derivador. Aquí las corrientes también son iguales, la I1 y la I2. Y se supone un voltaje de entrada o, bueno, una señal que se le va a dar, que viene siendo, en este caso, 6 NWT. Se tiene también un capacitor 1 en la entrada de 100 nanofaradios y la frecuencia con la que trabaja esta señal es 60 Hz. Tenemos una resistencia 1 que está en forma de retroalimentación que conectada de 2 kilos, de 2 kilo ohms. Para calcular el valor del voltaje de salida tenemos la siguiente fórmula: el voltaje de salida es igual a menos RC, la resistencia por capacitor, por la derivada de la señal de entrada o voltaje de entrada respecto al tiempo. Sustituyendo valores tenemos que voltaje de salida es igual a menos 2 kilos por los 100 nanofaradios por la derivada de 6 de seno de WT respecto al tiempo. Y si sabemos que W se saca, o bueno, es igual a 2pi por frecuencia, y ya tenemos frecuencia, podemos calcularla. Sería igual a 2pi por 60 Hz. Esto nos da una W de 377 radianes sobre segundo. Por lo que tenemos un voltaje de entrada o una señal de entrada de 6 seno de 377T.
Sustituyendo valores en la fórmula, nos queda que voltaje de salida es igual a menos 2 kilos por 100 nanofaradios por la derivada respecto al tiempo de 6 seno de 377t. Y esto es igual a menos 2 por 10 a la menos 4 por 2262 coseno de 377t. Esto dándonos igual y haciendo la multiplicación, nos da que el voltaje de salida es igual a menos 452 coseno de 377t, que son miliwatts. Ok, ahora para el integrador se sabe que la intensidad 1 y la intensidad 2 serán de la misma proporción. Bueno, un voltaje de entrada de 5 seno WT, un capacitor de 5 microfaradios, una resistencia de 300 ohms y una frecuencia de 60 Hz, se puede obtener el voltaje de salida con lo siguiente. Sería menos 1 sobre la multiplicación de la resistencia por capacitor, todo esto multiplicado por la integral de la voltaje de entrada por la derivada del tiempo. Bueno, el voltaje de salida sería menos 1 sobre 300 por 5 microfaradios por la integral de 5 seno de WT de T. Bueno, aquí para W se tendría que hacer la multiplicación de 2pi por la frecuencia, que sería de 60 Hz, obteniendo un valor de W de 377 radianes sobre segundo. Bueno, por lo tanto el voltaje de entrada sería 5 seno de 377T. Ahora el voltaje de salida sería menos 666.67 por menos 0.0132 coseno de 377t, un voltaje de salida final de 8.84 coseno de 377 radianes sobre segundo. Y como pueden ver aquí, el integrador es lo contrario o lo inverso al derivador. Aquí ahora el que funciona como una retroalimentación, por así decirlo, es el capacitor 1 y la resistencia está en la entrada. Ahora vamos a ver lo que es el restador. Como pueden ver aquí, tenemos dos resistencias, R1 y R2, en la primera entrada. Y tenemos otras dos, R3 y R4, en la segunda entrada, en la no inversora. Tenemos los siguientes valores: el voltaje 1 de 6 volts, el voltaje 2 de 8 volts, la resistencia 1 de 1.2 kilos, la 2 de 500 ohms, la resistencia 3 de 3 kilo ohms y la 4 de 1 kilo ohm. Tenemos la siguiente fórmula, que esta pues ya se hizo en base al análisis que se hicieron en clase para llegar a esta fórmula y a todas las demás que hemos utilizado. Bueno, en este caso nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje 2 por la sumatoria de R1 más R2 sobre R1 por R4 sobre R3 más R4, menos el voltaje 1 por la división de R2 sobre R1. Sustituyendo esos valores nos da que el voltaje de salida es igual a 8 volts multiplicados por 1.2 kilos más 500 ohms sobre 1.2 kilos por 1 kilo sobre la sumatoria de 3 kilos más 1 kilo ohm. Esto le restamos menos 6 volts multiplicados por la división de 500 ohms sobre 1.2 kilos. Dándonos como resultado esta siguiente resta, que es voltaje de salida igual a 2.83 menos 2.5. Y si hacemos la operación, finalmente nos da el resultado que el voltaje de salida sería igual a 0.3325 volts. Ok, el segundo voltaje, el voltaje X sería igual al voltaje de entrada y en este caso también. El voltaje de salida vendría a ser el voltaje de entrada. Bueno, si se tiene un voltaje de entrada de 12 volts, por consiguiente el voltaje X será de 12 volts y por lo tanto al igual el voltaje de salida será igual a 12 volts. Como pueden ver aquí, en otros casos, por ejemplo, se mandaba una de las entradas a tierra. Por lo tanto, como si se mandaba a tierra era 0 volts, la condición era que también la otra entrada, en este caso, por ejemplo, la inversora tuviera el mismo valor. Entonces era 0 volts los dos. Pero en este caso, como en la entrada no inversora se está alimentando por un valor en concreto, y en este caso 12 volts, pues también el voltaje en la entrada inversora tiene que ser igual en voltaje en la entrada BX, el voltaje BX tiene que ser igual y pues está con un lazo de retroalimentación a la salida, por lo tanto pues es igual el voltaje de entrada que el voltaje de salida.
Por último, tenemos el comparador, que básicamente se obtiene colocando dos distintos valores de voltaje en las entradas no inversora y la inversora. Y básicamente lo que hace es comparar esos valores y ver cuál es el más alto. Y dependiendo de cuál sea el más alto, pues va a lanzar el voltaje de alimentación que está aquí, ya sea el positivo o el negativo de 10 volts. Por ejemplo, en este caso, tenemos que en la entrada no inversora hay 5 volts y en la inversora 0 volts. Como vemos, pues el voltaje mayor es 5 volts. Por lo tanto, como está en la no inversora, en lo positivo, pues el voltaje de salida va a ser 10 volts, pero positivos. Si fuera al revés, que el voltaje en la entrada inversora fuera 5 y en la no inversora 0, pues entonces el resultado del voltaje de salida sería menos 10 volts. Ahora vamos a pasar a lo que es la simulación en Proteus. Bueno, aquí en el inversor, como se dijo, se tiene un voltaje de entrada de 6 volts, la resistencia de 1 kilo y su resistencia de 3. Y como se dijo, el resultado final para el voltaje sería de menos 18 volts. También como se puede observar, el amplificador está siendo alimentado por dos voltajes, los cuales son mayores al voltaje de salida. Ahora vamos a pasar a ver la simulación en Proteus de lo que es el amplificador operacional, un inversor. Aquí lo tenemos. Como se puede observar, tenemos un voltaje de entrada de 12 volts. Tenemos una alimentación, la terminal positiva, una alimentación positiva y negativa de 40 volts. Tenemos las dos resistencias que hacen el divisor, que en medio de ellas está conectada la entrada inversora. La resistencia 1 de 5 kilos y la resistencia 2 de 10 kilos. Y si corremos la simulación, podemos observar que el voltaje de salida es de 36 volts, como lo fue en los cálculos teóricos. Entonces es totalmente correcto. Bueno, ahora en el sumador. Como se dijo, habrá un voltaje número uno de 6 volts y un número 2 de 10 volts. Las resistencias que se ven de 2.5 kilo ohms, la segunda de 300 y una tercera de 1 kilo. Bueno, como se dijo, en los cálculos el voltaje de salida obtenido sería de menos 35.7 volts. Aquí como podemos ver es de menos 34.5, pero está dentro del margen de error permitido. Así es, y como pueden ver, también está siendo alimentado por dos voltajes iguales, solo que con distinta polaridad, uno positivo y otro negativo de 40 volts, que estos voltajes pues, se pusieron en base a que fueran mayor que el voltaje de salida que esperamos. Ahora vamos a ver el amplificador operacional como derivador. Como pueden observar, aquí colocamos una señal, un generador de señales. Tenemos el capacitor en la entrada, después la resistencia 1 de 2 kilos de retroalimentación y sus dos fuentes de alimentación negativa y positiva de 12 volts. También colocamos un osciloscopio y pues el amplificador operacional es un UA741. Vamos a darle play y como pueden observar, colocamos una señal triangular y nos da una señal cuadrada en la salida. Y si colocamos aquí el cursor, podemos observar que el voltaje de entrada son 5.97, bueno, la amplitud. Y en la salida nos da 452, como lo es en lo que son los cálculos teóricos. En los cálculos teóricos metimos una señal de 6 seno WT, y bueno, aquí nos da 5.97 de entrada. Y en lo azul nos da que es menos 452, y aquí también es 452 ese valor. Y pues como pueden ver nos cambia la señal. Bueno, ahora vamos a seguir con el integrador.
como se dijo, se tendrá un voltaje de entrada de 5 seno de 377 T. Las resistencias serían de 300 ohms, una frecuencia de 60 Hz y un capacitor de 5 microfarads, dando un voltaje de salida final de 8.84 coseno de 377 radianes sobre segundo. Aquí se puede ver la amplificación de la amplitud de la onda, que aumenta hasta 8.84. Como pueden observar, aquí está el cursor. La curva azul, pues es la salida y la amarilla es la entrada. Como podemos observar, pues la entrada habíamos dicho que iba a ser 5, la amplitud, bueno, el voltaje de amplitud es de 5 y aquí nos da 4.90 y es un seno. Y como pueden observar, ahí está lo desfasado. Y así se puede observar el seno, que es lo amarillo, que es la curva amarilla, y el coseno, que es la curva azul. Y bueno, en cuanto a la salida, pues tenemos una amplitud de 8.70, que igual está dentro del margen de error permitido. Bueno, y si podemos observar aquí también el cursor, más abajo, un poco más precisos, nos da menos 8.80, entonces es correcto, ya que en lo teórico nos da menos 8.84. Como se puede observar aquí. Ahora tenemos el amplificador operacional como gestador. Como pueden observar, tenemos dos fuentes de voltaje, una de 6 volts y otra de 8 volts. Después tenemos las dos resistencias en cada una de las entradas. Tenemos dos resistencias en cada una de las entradas, R1 y R2 de 1.2 kilos y 500 ohms, R3 de 3 kilos y R4 de 1 kilo, que entre sí pues están en forma de divisor. Tenemos también lo que es aquí unos voltímetros para medir el voltaje de que les da las entradas inversora y no inversora. Tenemos sus fuentes de alimentación positivas y negativas de 5 volts y tenemos un voltímetro en la salida. Si corremos la simulación, pues como pueden observar, aquí entre las dos terminales tenemos un valor igual. Entonces cumple las consideraciones de esta configuración, que tienen que ser iguales los dos voltajes, para que si se suman o se restan sea cero. La diferencia, pues como ven, pues es cero, porque este es 1.99, prácticamente 2, y este es 2. Entonces, si la diferencia entre ellos es cero. Y entonces sí se cumple esa condición. Después tenemos en la salida un voltaje de salida de 0.33, y en los cálculos teóricos también nos dio 0.33. Bueno, ahora para el seguidor de voltaje, como se dijo, hubiera un voltaje de entrada de 12 volts, el voltaje X, que igual sería de 12 volts, y el voltaje de salida sería el mismo de 12 volts. Al igual, el amplificador está siendo alimentado por dos voltajes mayores de 16 y menos 16 volts respectivamente. Ahora vamos a pasar con la última configuración de esta práctica, que es el comparador, y la configuración más sencilla, porque pues es de lazo abierto. Tenemos aquí dos fuentes de alimentación. Una es 5 volts por dos voltajes, uno positivo y otro negativo de 11 volts los dos. Como vamos a poder observar, el voltaje en la entrada no inversora es mayor al voltaje en la entrada inversora. Por lo tanto, nos tiene que dar un valor positivo de 11 o cercano. Y bueno, como pueden observar, aquí nos da 10. Entonces, un valor positivo cercano pues a este valor de 11. Si fuera al revés, si en la entrada inversora fueran 5 y en la inversora 0, pues entonces sería lo contrario. No, en la salida serían menos 11 o menos 10 volts.
Y bueno, como conclusión, se puede observar que las configuraciones del amplificador operacional son variadas y son bastante útiles para realizarlas y aplicarlas en distintas aplicaciones en la vida real, ya que como pueden observar, pues amplifican señales, amplifican voltajes, también hacen restas, suman, integran, derivan. Por lo tanto, su aplicación es muy, 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 muy grande y es de igual importancia que nosotros como ingenieros por lo menos conozcamos y sepamos usarlos, ya que se encuentran en todas partes. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a presentar lo que es la práctica de la aplicación del amplificador operacional. Nuestra práctica va a ser un mini split automático que cuando sube la temperatura se va a prender automáticamente. Nos basamos en las temperaturas de aquí altas de Chihuahua. El mini split se va a encender a partir de los 27 grados, que ya es una temperatura pues eh, alta dentro del estado. Y pues también va a seguir subiendo lo que es pues con este sensor va a seguir subiendo el voltaje conforme vaya subiendo la temperatura. Y que bueno, aquí en Chihuahua llega hasta los 50 grados aproximadamente. Pero en un momento más vamos a explicar a detalle lo que es la práctica en Proteus. Por lo pronto vamos a empezar con los cálculos teóricos. Ok, para esta aplicación se utilizó una configuración de inversora. Bueno, aquí, como se puede ver, tenemos una intensidad 2 que sería igual a la intensidad 1. Bueno, en este caso se supuso para el amplificador un voltaje de entrada de 0.27 volts, una resistencia 1 de 1 kilo ohm y una segunda de 20 kilo ohms. Con esto, el voltaje de salida debería ser voltaje de entrada por, por 1 más R2 sobre R1. Con los números ya reales utilizados en la práctica, sería 0.27 volts por 1 más 20 kilo ohms sobre 1 kilo ohm, dándonos un voltaje de salida de 5.67. Bueno, aquí como se podrá ver, se utilizó como referencia un motor evaporador de mini split de 220 volts. Como podemos observar, ahora vamos a pasar a, al- a los cálculos prácticos en lo que es Proteus. Tenemos aquí primero una fuente de voltaje de 10 volts que va a alimentar el sensor. Está conectado a la entrada 1. La entrada 2 es la salida, de la cual sale pues, el voltaje dependiendo de la temperatura. Y eh, la patilla 3 va a tierra del sensor. Bueno, como explicamos al principio, el, el motor del mini split va a funcionar cuando la temperatura empiece a subir, cuando empiece con 27 grados centígrados, que como mencionamos, es la temperatura en la cual ya empieza a hacer calor, bueno, dentro de aquí de la ciudad de Chihuahua. Por lo tanto, se nos hizo una temperatura apropiada para tomarla como referencia para que empiece a trabajar el motor automáticamente. Entonces, ahí está el sensor. En la parte del medio tenemos el amplificador operacional, un LM324 con su entrada en la entrada 3, en la inversora, y la inversora está conectada a dos resistencias que están configuradas como un divisor. Bueno, generan un divisor al tener la entrada inversora conectada en medio de estas dos. Y la resistencia 1 termina yendo a tierra. Después la resistencia 2 funciona también como retroalimentación. Aquí a la salida, que la salida es la patilla 1. Después de esta salida va a un relevador
el cual va a hacer funcionar dependiendo del voltaje y del voltaje que da la temperatura. Y pues va a ser cuando empieza a trabajar el motor. El relé trabaja con 5.7 volts y el motor, como se puede observar aquí, es de 220. Como ya lo mencionamos, tomamos un motor real de referencia, por lo que esto es aplicable a la vida real. Y pues tenemos su fuente de voltaje para alimentar al motor de 220 volts, como pueden ver. Bueno, ahora vamos a pasar a correr el circuito. Como pueden ver, en la salida del sensor, pues da 0 grados centígrados. Por lo tanto, el voltaje es 0 y pues no se amplifica la señal muy poco, 0.06, por lo que pues no puede hacer trabajar el relevador todavía, porque es con 5.7 volts con los que trabaja. Y pues no sigue apagado el mini split, ya que pues al ser una temperatura muy baja, pues no es necesario prender el aire acondicionado ya que hace frío. Conforme le vamos a ir subiendo la temperatura, ahí podemos observar que van 3 grados, 4 grados y se va amplificando un poco más con el amplificador el voltaje, ya que pues el voltaje que nos da el sensor como tal, dependiendo de sus grados centígrados, es muy poco, como pueden ver. 15 grados centígrados son equivalentes a 0.5 volts, por lo que por esa razón es necesario el amplificador. También es importante mencionar que pues aquí está su alimentación positiva y negativa del amplificador, más 12 volts y menos 12 volts. Entonces vamos a proceder con lo que estamos, ir subiendo la temperatura, 17, 18, 19, 20 grados centígrados, 25, 26 y por último 27, y como pueden ver, observar, ahí va trabajando el motor. 27, si le seguimos subiendo, pues va aumentando el voltaje que amplifica el amplificador. 29, 30, 31, 33. Y vamos a seguir subiendo y sigue funcionando el motor. Entonces, pues a partir de los 27 grados, que es cuando empieza a hacer calor, pues el mini split va a estar funcionando. Y si llega a subir la temperatura, que es muy poco común que suba eh, hasta 50 grados, en ocasiones muy raras es cuando se ha presentado esta temperatura, pero es la temperatura más extrema registrada dentro de algunas zonas de Chihuahua, pues va a seguir funcionando el split, el mini split. 47, 48, 49, 50, hasta ahí se sigue amplificando el voltaje para pues que siga funcionando el relé, ¿no? Le da a la entrada del relé 7.70 con 50 grados centígrados y pues el relé sigue trabajando correctamente con 5, ya que es de 5.7 volts. Y pues el motor trabaja perfectamente. Y bueno, como conclusión, podemos observar que el amplificador operacional, en este caso como aplicado un mini split, pues tiene grandes ventajas, ya que pues todas las personas o la mayoría de personas contamos con este tipo de aparatos, los cuales nos sirven mucho para cubrir nuestras necesidades. Y además, pues también podemos observar que en esta parte de la electrónica se lleva mucho de la mano con otras ramas de la ingeniería, como puede ser aire acondicionado y otras tantas materias que se relacionan entre sí. Por lo tanto, para el ingeniero, pues es muy importante conocer estas funciones, ya que como pueden ver, pues son aplicaciones reales que en un futuro nosotros como ingenieros podemos llevar a cabo. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta luego.